Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el día de hoy vamos a crear usuarios y le vamos a otorgar privilegios por medio de la consola de MySQL. Vamos a crear un usuario que se le va a otorgar el privilegio de seleccionar y de insertar registros en las bases de datos. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar con el usuario root, que es el usuario administrador, y vamos a crear un usuario. Para crear un usuario utilizamos el comando create_user y colocamos el nombre del usuario. El usuario se va a llamar de esta forma. Colocamos local hosts, el ámbito donde va a trabajar ese usuario. Luego vamos a colocar identify, vamos a escribir la contraseña que va a tener ese usuario y punto y coma. Con esto ya hemos creado el usuario. Ahora le vamos a otorgar privilegios a ese usuario. Como les decía, va a tener los siguientes privilegios. Colocamos run, colocamos select, que se le va a otorgar el privilegio de seleccionar y de insertar dentro de todas las bases de datos. Ese asterisco significa todas las bases de datos y el otro asterisco significa en todas las tablas, o sea, puede insertar y seleccionar información en todas las bases de datos. ¿Y a quién se lo vamos a otorgar? Se lo vamos a otorgar al usuario que acabamos de crear. Y damos punto y coma. Con esto ya le hemos otorgado privilegios a ese usuario. Damos flush. Utilizamos ese flush para refrescar los privilegios. Ahora vamos a ver los usuarios que tenemos en el sistema utilizando select. Escribimos user from mysql.user y así podemos ver los usuarios que tenemos. Como pueden darse cuenta, tenemos el usuario que acabamos de crear. Ahora vamos a ver si ese usuario, los privilegios de ese usuario. Para ver los privilegios de un usuario utilizamos show, utilizamos grant for y le vamos a indicar acá el nombre del usuario. Como pueden darse cuenta, aparece que tiene el privilegio de seleccionar y de insertar. Listo, ya vimos cómo crear el usuario, cómo otorgarle privilegios, cómo mostrar los usuarios en el sistema y cómo ver cuáles son los privilegios que tiene un usuario. Ahora vamos a entrar con ese usuario. Colocamos exit para salir y vamos ahora a limpiar la pantalla. Ahora vamos a ingresar con el usuario que acabamos de crear. Colocamos MySQL, colocamos -u, el nombre del usuario, y colocamos -p. Como ese usuario tiene una contraseña, se la vamos a anotar. Y ahora hemos ingresado con el usuario que acabamos de crear. Ahora vamos a ver las bases de datos que tenemos en MySQL. Ese usuario no tiene problema, puede ver esa información. Ahora vamos a seleccionar una base de datos. En este ocasión voy a seleccionar la base de datos universidad.
Entonces para ello utilizamos use universidad y vamos a mostrar las tablas. Entonces, como veíamos, le otorgamos el permiso de insertar y de seleccionar. Entonces vamos a seleccionar una tabla. Vamos a seleccionar la tabla alumnos. Como podemos observar, me permite seleccionar sin problema. Ahora vamos a seleccionar la tabla materias. Y igualmente me deja seleccionar la información sin problema. El otro permiso que le dimos fue de insertar. Ahora vamos a observar si realmente nos deja insertar registros. Entonces voy a seleccionar la tabla notas y voy a insertar un registro en esa tabla. Yo ya he creado eso y aquí lo que estoy haciendo es insertar un registro dentro de la tabla notas. Como se pueden dar cuenta, me permitió insertar el registro sin problema. Vamos a desplegar. Efectivamente el registro se encuentra allí. Ahora vamos a crear una tabla. Vamos a crear una tabla. Vamos a nombrarla registro. Y digamos que esa tabla tiene los siguientes campos. Digamos que tiene esos dos campos nomás. ¿Qué sucedió? Que nos dice el comando create está denegado para el usuario, el nombre del usuario, para la tabla y la tabla que queríamos crear. Eso en resumen nos está indicando que no permite crear tablas. No es posible crear tablas dentro de esa base de datos. ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos que solamente tenía permiso para seleccionar y para insertar registros dentro de la tabla. Ahora vamos a eliminar o vamos a quitar uno de los privilegios que tenía ese usuario. Recordemos cuáles eran los privilegios que tenía el usuario. Entonces, show grant for y colocamos el nombre del usuario. Como podemos observar, dice seleccionar, insertar. Ahora vamos a eliminar uno de los privilegios. Le vamos a quitar el de insertar. Entonces, para hacer ese proceso, lo hacemos de la siguiente forma. Utilizamos la siguiente estructura. Acá colocamos revoke, insert. Tenemos que colocar el privilegio que le vamos a quitar. On, igual, así como lo creamos, le cambiamos, lo eliminamos para todas las tablas y todas las bases de datos. ¿Y a quién se lo estamos quitando? Al usuario que hemos especificado. Le damos punto y coma y me dice, es muy importante esto, que tiene el acceso denegado para eliminar o para cambiar privilegios de los usuarios. Este usuario no tiene todos los privilegios como lo tiene el administrador de eliminar o de crear o de otorgar privilegios a los usuarios. Entonces por eso es que me dice que es acceso denegado para el usuario porque no tiene permiso. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca
ir al usuario o entrar al usuario que sí tiene permisos para realizar esa operación, que es el usuario administrador, y a través del usuario administrador, si es posible, eliminar uno de los privilegios del usuario que teníamos anteriormente. Como se pueden dar cuenta, con el usuario administrador sí me permite revocar uno de los privilegios del usuario. Entonces volvamos a refresquemos y seleccionemos nuevamente los privilegios que tenía el usuario, y se pueden dar cuenta que ya no aparece insert, solamente aparece select. Entonces de esta forma es como le quitamos privilegios a los usuarios. Y para finalizar, si quisiéramos otorgarle o crear un usuario con todos los privilegios, lo único que tenemos que hacer es utilizar la opción grant all. En vez de escribir select, lo que hacemos es utilizar all. Entonces les voy a mostrar cómo es la estructura para otorgarle privilegios, todos los privilegios a un usuario. Es de la siguiente manera. Aquí yo tengo un ejemplo y aparece grant all privileges, otorgar todos los privilegios, asterisco punto asterisco, en todas las bases de datos y en todas las tablas al usuario y el usuario en concreto. También utilizamos with grant option. Este with grant option nos permite manipular la información de los usuarios. Podemos crear un usuario, podemos eliminar un privilegio de un usuario con with grant option. Entonces, estas son las sentencias básicas para crear un usuario, para otorgarle privilegios y para revocar o eliminar un privilegio de un usuario. Les agradezco su atención y hasta pronto.